En primer lugar, gracias a Vicente y a la Carlos III por la oportunidad que nos ha dado tanto a mí como para el colegio de estar aquí. Segundo, disculpar por la voz, pero en mi casa andamos con faringitis por estos temas y vamos a estar un poco mal. Perdone las transparencias. Bueno, yo no os voy a dar grandes lecciones, no os voy a dar esas clases magistrales, no soy un gurú, por supuesto, sino lo que os voy a transmitir es la experiencia que hemos tenido yo personalmente y el colegio cuando nos dedicamos hace unos 6 años a intentar explicar qué era emprender. Y lo primero que nos dimos cuenta es que lo importante no era emprender ya directamente, sino primero ver qué era emprender y sobre todo cómo podíamos llegar a emprender. Porque los ingenieros industriales pues hemos tenido la mala suerte de que no hemos tenido la oportunidad que habéis tenido vosotros ni de tener internet, ni de tener temas de innovación que comentaba antes justo, ni nada. Es decir, yo en informática recuerdo que di Turbo Pascal, te voy a recordar, y teníamos mucha termodinámica, me lo ha recordado y está a punto de salir pitando ahora mismo. Teníamos muchas ecuaciones diferenciales, que yo no me acuerdo ni ya cómo se hacen. Y la verdad es que siempre he pensado que sería interesante que las nuevas generaciones tuvieran asignaturas que se llamaran Aprender a Emprender. Incluso hay iniciativas, luego os las mencionaré, de colegios, perdóname, de propios colegios de GBs o que la imparten. Como os comentaba, lo voy a hacer a través de nuestra experiencia. Y nuestra experiencia fue que cuando empezamos, pues montamos en el colegio lo que se llamaba un centro del conocimiento de la ingeniería industrial. Tenía 3 pilares, uno por aquel muy conocido que se llamaba Sociedad de la Información, esto que todos nos hemos cansado de hablar, luego evolucionó a Sociedad del Conocimiento, que mencionaba antes también justo, la cultura de la innovación, otra palabra que nos encantaba, y otra cosa que se llamaba actividad emprendedora, que por el momento estaba naciendo, pero que ahora mismo es una realidad. Entonces nos propusimos, pues esos 3 pilares que estaban tan de moda, pues realizarlos. Tuvimos la suerte, y digo la suerte porque ya se sabe que el éxito, y cuando tengáis éxitos dirán que suerte, de que el Ministerio nos lo financiara por el Plan Avanza. Lo que pasa es que detrás de eso había mucho trabajo. Y como decía un amigo mío, perdonadme que no sea modesto, pero la modestia es la virtud del que no tiene otra. Entonces, como emprendedores, lo primero que tenéis que ser es coherentes, sinceros, pero no caigáis en esa falsa modestia. Este centro de conocimiento, como os mencionaba, tenía varios pilares. Pusimos una plataforma tecnológica, eso que estaba tan de moda y que al final es nuestro soporte documental. Dimos asistencia técnica, era fundamental asistir a cada uno de los que venían. Hicimos proyectos de I+D, que no le gustaban antes a Justo, pero que al final pensamos que era interesante. Dimos mucha formación y difusión y sobre todo dimos la parte principal, que es la preincubadora de empresas. ¿Qué era esa preincubadora? Pues esa preincubadora lo que intentaba era prestar asesoramiento y asistencia técnica para nuevas ideas empresariales. Pero en definitiva lo que siempre hemos intentado es apoyar proyectos empresariales. Y cuando pongo esa palabra proyectos es porque queremos que tengan principio, tengan fin y sobre todo tengan un control de gastos, un control de tiempos y un control de gestión que muchas veces se nos olvida. Es decir, no podemos emprender ni por emprender, sino que tenemos que seguir una serie de reglas y una serie de normas. Hay una frase que siempre me encantó, que es: la mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre. Y lo que hemos intentado desde el principio pues es abriros un poco la mente e intentar que las personas pensaran. Y cuando pensaran, luego ejecutaran. Y sobre todo, como os mencionaba al principio, lo que nos hemos intentado es aprender a emprender. Este es un ejemplo que puse hace poco en un taller, así que los que estuvisteis en el taller no respondáis, pero es algo de lo que solemos hacer. Es decir, pues Raúl estaba durmiendo en su habitación, a las 3 de la mañana se despertó por un ruido, era un ladrón, como veis ahí, entró en la habitación, le robó, etc. Pero lo curioso es que nunca Raúl intentó detener al ladrón. Y a la mañana siguiente lo más curioso también es que nunca denunció a esos objetos. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Os doy, si queréis, 10 segundos para responder. ¿A alguno se le ocurre por qué no pasó aquello? Porque tenía un seguro. Sí, lo que pasa es que yo por desgracia lo he probado y el seguro lo primero que te pide al final es que denuncies. Y te estás 4 horas, de hecho en esa comisaría de ahí enfrente estaba unos cuantos días. También se suele decir pues que resulta que el que tenía los objetos pues ya los había robado, entonces con aquello que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Hay mentes ya más calenturientas que nos dicen que estaba con la mujer de otro, entonces ya no se atrevía. Pero bueno, la verdad es que la imaginación es infinita y la verdad es que me encanta porque casi siempre van saliendo cosas nuevas. Pero la realidad es esta. Este era Raúl. O sea, Raúl no podía denunciar simplemente porque era un niño de 3 años que en su momento entraron a robar en su habitación. Y con esto quiero decir que muchas veces está bueno imaginar, pero muchas veces la solución más sencilla la tenemos al alcance de la mano. Preguntas que nos hicimos. ¿Es empresario emprendedor? Estas cosas que siempre, además yo vengo de una asociación empresarial, esto de ser empresario está mal visto. Vemos, por desgracia, muchas veces a Díaz Ferrán metido en la cárcel, a Arturo Fernández con estos problemas.
Y muchas veces pensamos que el hombre que tiene una cafetería o este que conozco abajo, que lleva muchos años con una empresa, pues no tiene glamour. O sea, es mucho mejor ser un emprendedor del tipo de Facebook o de Apple y tal. Y realmente una de las cosas que nos dimos cuenta es que para nosotros, da igual que llamamos empresario emprendedor, queríamos gente que tuviera ganas de hacer cosas. Tuviera que poner una cafetería, quisiera poner una fábrica, hiciera una página web, una red social. Nos daba igual. Al final lo que intentábamos es que la gente hiciera cosas y apoyarle a hacer esas cosas. Otra pregunta que nos hicimos siempre fue si el emprendedor se nace o se hace. Si eso del gen que se dice, no, yo hice un análisis genético y yo el gen no lo encontré. Al final lo que quiero deciros también es que al final lo que se necesita es, como veis en la película esta de... Bueno, iba a preguntar qué película es porque en el último algunos no sabían ni cuál era, pero vamos, es Oficial y Caballero. Yo es que como ya tengo más años ya me la he visto unas cuantas veces. Pues todo es a base de esfuerzo y cuando este hombre que es Richard Gere, el protagonista, se pensaba que era un inútil porque había tenido una vida desgraciada y no valía para nada, al final hubo alguien que a base de duros sacrificios sacó lo mejor de él y consiguió que al final sacara adelante. Otras preguntas que nos hacíamos es si lo importante era la actitud o la aptitud. Es decir, ¿es más importante cómo te ves a ti mismo? Muchas veces nos pensamos que somos muy inferiores, que somos el pequeñito dentro de una competir con los grandes, tipo Facebook y tal. Y también es esa otra, la de hay tantas libres correr sin sentido que aprendí a ser tú y apreciar el recorrido. Es decir, muchas veces pensamos que lo importante es la meta, el llegar, y al final muchas veces lo importante es el camino. Y todo lo que se aprende en el camino. Es decir, a veces puedes tener éxito, a veces puedes tener fracaso, pero si no has aprendido y has hecho un recorrido que te ha servido para algo, quizás ese es el auténtico fracaso. También nos planteamos si era mejor ser el hombre orquesta el emprendedor típico que vemos siempre, que hace todo, hasta el señor la limpieza, o era mejor un equipo. Y una de las cosas que más nos damos cuenta es que lo que se necesita al final es un equipo. Y cuando hablo de un equipo multidisciplinar. Una manía que tenemos siempre es que salimos de la carrera, juntamos a 4 amiguetes, vosotros lo haréis seguramente, yo lo hice, que los 4 somos ingenieros de la misma especialidad y al final sabemos lo mismo. Pues lo importante es al final tener pues, un portero, un delanteros, gente que sepa hacer distintas cosas y que nos puedan complementar. Y que por mucho que intentemos hacerlo nosotros siempre lo mismo, no vamos a ser capaces de conseguirlo. También otras cosas que nos planteamos era si era una moda o una historia. Es decir, si era como estos horribles pantalones campana de siempre, que ya pasaría de moda, o simplemente era algo que pasaba. No sé si habéis visto esta película, yo es que como tengo niños pequeños me la he visto, y unas cuantas más. Pero en los Cruz ya aparecen palabras como innovación, que antes mencionaba justo, en realidad son emprendedores, crean aquella cámara instantánea de fotografías que consiste en tirarte una piedra y que se te queda aquí marcada. Y realmente son gente que al final tuvieron por necesidad en un principio y a veces por gusto, pues emprender. Es decir, ahora mismo se ha puesto de moda. Vamos a aprovechar que está de moda porque siempre es bueno que se hable de emprendimiento, pero el emprendimiento es algo que siempre ha existido, que siempre existirá. En realidad, innovación y emprendimiento son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué es a lo que íbamos? A mí una frase de este hombre, que como me digáis ya que no sabéis quién es, ya me deprimo, pero bueno, es que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Es decir, haced lo que hagáis, divertiros. Hombre, supongo que es muy complicado cuando estás 24 horas trabajando y te sale todo mal, echarte unas risas, pero al final sí que es verdad que si algo he sacado positivo de mis actividades es lo que he conseguido disfrutar con ellas, aparte de lo que he conseguido aprender con ellas. Os pongo esto de la movida porque no lo habéis vivido, pero la movida fue una época perdón, en la que todo valía. Y eso tenía una parte buena, es decir, cualquiera se atrevía a hacer cosas nuevas, a probar, a improbar. Tuvo una parte mala, que es la que me temo que va a pasar también con el emprendimiento, que al valer todo también han salido auténticos fracasos y que han hecho cosas que no se deberían hacer. Pero lo importante es que no había miedo a ser ridículo, no había miedo al fracaso. Se podían hacer cosas, se querían hacer cosas y la gente quería hacer cosas. Lo peor que podéis hacer es pararos. Es decir, emprender al final te da una autopista y un recorrido, que esa autopista te puede llevar a Bilbao, a acabar una carrera secundaria, pero al final vas a poder vivir y vas a poder disfrutar. Pararse y no emprender al final es llegar a una vía muerta. Y ya que estamos por el tema de automoción, pues poner la rueda. Como pone ahí, innovar no es hacer cosas distintas, al final es algo que ya estaba hecho, como era la rueda, y que ha ido evolucionando y cada vez se va mejorando. Incluso ahora mismo tenéis el debate en Fórmula 1 con las ruedas, los neumáticos y tal. Es decir, podéis hacer cosas y debéis hacer cosas. Esto es un decálogo de los 10 mandamientos que os digo como lo del gen. Yo tampoco ni los cumplo yo, ni muchos los cumplen, pero bueno, si alguna vez tenéis curiosidad, pues los podéis leer. Lo que sí es importante es, y os recomiendo este libro de Daniel Isenberg, es el ecosistema emprendedor. Es decir, un emprendedor por sí mismo no funciona. Se necesita que a su largo y a su alrededor se creen una serie de infraestructuras, de instituciones, etcétera. Hoy venía que se va a publicar recientemente la ley del emprendedor y lo que
me temo que al final no sea todo lo necesario, pero sí es importante que se empiecen a crear actividades, leyes, decretos, instituciones, que tanto lo que estáis oyendo ahora del crédito, que es una desgracia por ahora mismo, como otras cosas, pues al final les apoyen. Pero es muy importante eso, como os comentaba, de la cultura del emprendimiento. Es decir, hace, pues en mi época, no voy a decir cuántos, para no daros pistas, unos cuantos años, preguntabas quién quería ser funcionario y levantaban la mano de aquí 30 o 40. Otros 30 o 40 querían ir a Andersen Consulting y similares. Pero si levantabas a alguien y quería ser emprendedor, lo mínimo que se llevaba es una mirada como, uff, este tío es un delincuente. Tampoco quiero que os llevéis la imagen del empresario explotador, es decir, ser empresario no es una deshonra. O sea, podéis ser empresarios, emprendedores y podéis trabajar. Eso de la bombilla apagada es porque pensamos también que la idea es importante, pero no es lo más importante, y tener buenas ideas no es lo que os va a llevar. Lo que os va a llevar es trabajo, sacrificio y mucho esfuerzo. Y también quiero que os quitéis el mito del garaje. O sea, el garaje de mi casa tiene varias puertas, o sea, no es como este, es un garaje comunitario, y yo he intentado innovar y emprender, y la verdad es que es complicado. Primero, porque hace un frío a la leche, y segundo, porque no se te ocurren ideas. Así que podéis emprender tanto en vuestra propia empresa, en la universidad, en vuestra casa. Es decir, al final, emprender es una actitud, como os comentaba antes. Vicente, cuando me queden 5 minutos, también me avisas. Pues son importantes... Lo he clavado, lo he clavado. Son importantes las instituciones educativas y esta universidad, y tenéis dos ejemplos, la UCM y Alternativa a Emprender. Son importantes las instituciones, tenéis tanto la madrileña Madrid Emprende, la Comunidad de Madrid, el Gobierno, y os recomiendo que os leáis este informe. Son importantes los parques tecnológicos, tenéis aquí Leganés Tecnológico, y al final todo eso lo juntamos en una serie de objetivos muy filosóficos, pero que se resumían en una serie de servicios. Los tenéis ahí, no voy a entrar en ellos, tanto asesoramiento, búsqueda de financiación, tutorización del plan de empresa, constitución de la empresa, formación, difusión, networking, etcétera. Esto, si lo queréis, os dejo la presentación, pero no voy a entrar en todos los servicios. Lo que sí os animo es que si alguno tiene interés en alguno de ellos, pues luego al final os dejaré mi correo, me manda un correo y podemos verlos. Lo que quiero que sepáis es que no somos lo que pone ahí, es decir, ni somos un oráculo que nos vais a preguntar qué negocio tiene éxito y os lo vamos a decir. Entre otras cosas, porque yo no estaría aquí, estaría en las Bahamas disfrutando de ese éxito. Tampoco somos el señor Miyagi, que os vamos a enseñar a alguien de repente a ser el mejor karateka y ganar con una pierna rota y encima al mayor. Pero sí que me gustaría que fijáis en esa frase de tenemos 2 orejas y una boca para así poder escuchar todo lo que hablamos. Es decir, escuchad mucho, oíd mucho, leed mucho, hay un montón de libros. Esto nos lo vamos a pasar un poquito. Es la financiación para emprendedores. Es importante tener siempre a alguien, como viene ahí, en la mochila que os asesore, no que os lleve, sino que esté encima y os vaya asesorando. Estos son parte de las actividades que hacemos, foros de la mujer emprendedora, etc. Esto lo vamos a saltar también. Y lo que quiero es que os fijéis que es importante que tengáis liderazgo, como la película Espartaco, que seáis, entre comillas, inteligentes, como en Forrest Gump, aunque muchos decían que era tonto, al final era el que consiguió sacar, que seáis valientes, osados, os guste el riesgo, como a James Bond, que al final no quiere decir que seáis unos fantasmas como en Ghost, sino que aunque parezca imposible volver a de la otra vida, hagáis lo que parece imposible, que seáis audaces, como fue Indiana Jones, y a veces buscaba una siguiente aventura, aunque decían que la última cruzada siempre había una más. Y que seáis como Rocky, que os vais a enfrentar a rusos como ese, cuadrados, y que os van a machacar, pero que al final lo importante es que persigáis en el intento. Como decía el japonés, si alguien puede hacerlo, yo también, y si nadie, yo puedo ser primero. No seáis como el español, que muchas veces somos, es decir, si alguien puede hacerlo, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y si nadie puede hacerlo, pues entonces posiblemente yo tampoco. Recordad que caerse está permitido, lo que no está permitido es no levantarse. Ahí os dejo unos cuantos libros que os pueden interesar. El gran fracaso es no intentarlo, que además es de un colegio nuestro, Business Pocket, el Game Over, los 13 errores del emprendedor. Estos son datos de la labor de la preincubadora, estos son algunos de los que han pasado por nosotros. Y como lo de los 5 minutos es sagrado, os dejo aquí mi correo. Sobre todo quiero que os lleváis la sensación de que emprender no es una moda, es una actitud. Es decir, necesitáis mucho esfuerzo, mucho trabajo, apoyaros en instituciones como la Carlos III, en todas aquellas que os puedan ayudar. Tened ganas de hacer cosas y nunca os quedéis parados porque, como decía el libro antes, el gran fracaso es no intentarlo. Y muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.